Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra primera clase de esta materia de administración de pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. Eh, pues bien, esta materia en particular tiene algo relevante para su formación como administradores de empresas, porque un dato interesante en esta introducción que vamos a tener de la materia, quiero compartir que más del 90%, casi 90% de las empresas en México son de esta clasificación, ¿no? Y entonces, ¿eso qué implica? Que ustedes como administradores seguramente, o una de dos, puede ser tú un emprendedor que quiera poner su negocio y sea de esta clasificación de empresas, de las pequeñas, incluso hay otro término más que se incluye ya dentro de esta parte de las pymes, ¿no? Las microempresas, ¿no? Entonces, esa es una parte que podría suceder que tú, como emprendedor, generes una empresa, ¿sale? Que sea de esta clasificación. O la otra es que, como te comparto, prácticamente el 90% de las empresas que existen en nuestro país son de esta clasificación. Te tocará ser parte de una de ellas. Es decir, como administrador de empresas, puede ser dentro de estas empresas una de las que tú puedas participar. Y qué mejor que entender cómo funcionan este tipo de empresas para que tú como administrador puedas pues dar pues esa aportación que se busca, ¿no? De nuestro perfil como administradores, dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos, porque con eso seguramente, primero, podremos mantener vigente esa empresa y segundo, podremos seguir impulsando el desarrollo de la misma. Entonces, pues quiero darte la bienvenida para esta primera clase que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar a ver ya esta información que tenemos en la plataforma. Ahí vas a poder ver ya eh, la primera semana, la semana 1 de esta información que vamos a revisar en la clase en Zoom. Y que bueno, pues algo interesante o importante que debamos de considerar en primera instancia es el concepto de una empresa. Porque seguramente en alguna ocasión a ti como administrador de empresas te van a decir, oye, ¿y tú como administrador qué haces, no? O ¿para qué estudiar administración de empresas? Tal vez no te lo han preguntado aún, pero seguramente algún familiar, algún amigo, alguien cercano a ti te lo va a preguntar, ¿no? ¿Por qué decidir estudiar administración de empresas? Y pues tal vez tu respuesta pueda ser como lo mencionaba al principio, el pues dar la mayor cantidad de beneficios para con el mínimo de recursos que tenga yo a mi disposición como administrador. Ok, pero ¿a qué le vas a dar esos beneficios? Pues a una empresa. ¿Y qué es una empresa? Es otra pregunta que podrían hacerte. Y de aquí partimos para esta primera clase, ¿sale? Eh, el concepto de una empresa. Hay muchos conceptos que podemos utilizar eh, de autores que nos han dado esta oportunidad de entender cómo es una empresa, pero bueno, de manera particular, mi concepto es una entidad económica. Eso es una empresa, es una entidad económica que realiza actividades generalmente con fines de lucro, ¿sale? Una entidad económica, ¿por qué? Porque pues básicamente es un organismo, una organización que busca de manera, digo, con recursos, generar actividades y con esto lograr tener ganancias, ¿no? Eso es lucrar. Entonces, pues para mí ese es un concepto que en lo particular yo lo defino, ¿no? A mi manera como algo fácil de entender y explicar, ¿no? Nuevamente les comparto, es una entidad económica que realiza actividades generalmente con fines de lucro, ganancias, ¿sale? Eso es lucrar. Eh, y digo generalmente porque también hay empresas que se dedican a, no específicamente a tener ganancias. Ojo, sí tienen recursos, necesitan recursos, pero hay otras empresas como asociaciones civiles que lo que brindan es un bienestar social, algún beneficio a la sociedad y no buscan generalmente fines de lucro, pero sí necesitan también recursos. La mayor cantidad de las empresas que existen en nuestro país son de esta manera que son lucrativas, es decir, sí buscan ganancias a través de sus ventas, ya sea de productos o de servicios. Pero bueno.
Vamos a ver aquí algunos otros conceptos y entender un poquito más este concepto de empresa. Bien, aquí tenemos un concepto que puede encontrar también para ustedes, dice lo siguiente. Se puede considerar a la empresa como el órgano básico de la economía de mercado, ¿sí? ¿Por qué de la economía de mercado? Algo muy relevante para todos los países del mundo, no solamente en México, en cualquier país del mundo. Algo relevante es que existan empresas, ¿sale? ¿Y esto por qué? Pues básicamente al generar empresas, hoy un modelo económico que existe en su totalidad prácticamente en el mundo, digo, solamente hay muy pocos países que no lo tienen, no lo adoptaron este modelo económico capitalista, te hace la referencia que necesitamos tener empresas, ¿sale? Y pues básicamente eso es lo que ayuda a la economía de un país. ¿Por qué? Pues porque básicamente para poder económicamente ser un país estable, necesitamos tener empresas que nos permita generar, ¿sale? Ingresos para quienes trabajamos en ellas, ¿sale? De esos ingresos podemos tener pues prácticamente todo lo necesario para nuestro consumo básico y de ahí pues también tener la posibilidad de un ahorro, una inversión, que eso es lo que idealmente se busca que todas las familias podamos hacer. Eso a su vez permite que si hay esas inversiones, normalmente todas esas inversiones las tenemos en instituciones financieras como los bancos. Los bancos a su vez también dan esta opción de poder dar préstamos a nuevos empresarios para que generen más empresas y eso otra vez nuevamente origina que haya más empresas, más trabajo y ese sea un círculo que permita que la economía de un país sea estable, ¿sale? Y hablando de economía, específicamente de mercado, pues nos referimos a las necesidades que se cubren de los consumidores, ¿sale? Brindando un producto o un servicio que se requiere por la población. Entonces, esa es la primera parte de ese concepto que podemos tener como empresa también, si lo hacemos un poquito más desmenuzado, ¿sale? Y podemos decir también que la empresa es el agente que organiza los factores productivos para obtener bienes o servicios y alcanzar unos determinados objetivos, que prácticamente les decía, son fines de lucro, tener ganancias. ¿Ok? Entonces, en este esquema podemos ver lo que menciona el concepto, ¿sale? Partimos de que tenemos eh, factores productivos, esos ya existen, los tenemos a la mano como visionarios, alguien que quiere poner una empresa y bueno, pues para esos factores productivos que tenemos, que podemos recurrir a ellos, como unos son materias primas, tenemos gente que quiere, como les mencionaba en esta parte económica, trabajar y es parte importante de una economía y también generamos beneficios a través de ellos. Entonces, estos factores productivos, como lo mencionaba, materias primas, recursos humanos, y beneficios que vamos a tener a través de la operación de estos elementos, las empresas los ocupan, ¿sale? Eh, hay diferentes tipos de empresas, hay clasificación de empresas, que eso vamos a verlo más adelante en otras semanas posteriores. Y pues básicamente empezamos con un sector primario, en donde estas empresas del sector primario se dedican a eh, pues el aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos, como las minerías, agricultura, ganadería, etcétera, ¿sale? Y hay otras empresas que son las del sector secundario, como las de transformación o las manufactureras, que así se les llama, que ocupan, por ejemplo, estos factores productivos como materias primas, ¿sí? Para transformarlas y generar un producto terminado, ¿sale? O también hay otro tipo de empresas que son del sector terciario, que son las de servicios o las comerciales, ¿sale? Que también en este caso requerimos de factores productivos para poder brindar estos servicios a la sociedad, ¿sale?
Todos estos productos o servicios que las empresas generan se llevan a un mercado, que el mercado les mencionaba, es toda esa población a la que van a ir dirigidos esos productos o servicios. Son los consumidores. Aquí están los consumidores. Como saben, algo más sencillo, haciendo una referencia mucho más personal, ¿no? Como lo vemos en nuestro día a día, es cuando vamos pues, al tianguis, ¿no? O a los mercados que están ahí en las colonias. Ahí están todos los productos o servicios que se ofrecen a esa población, ¿sale? Y por eso se le llama así mercado. Pero básicamente todos los productores de estos bienes o servicios, ahí en el mercado es donde los ofrecen, ¿sale? Bueno, continuando con esta referencia de que es una empresa, podemos decir que es un conjunto de factores de producción, que aquí los tenemos, son estos, combinados bajo la dirección, responsabilidad y control del empresario, es decir, alguien que creó una empresa, ¿sale? Ustedes pueden ser como administradores futuros ya profesionistas de este perfil, te va a ayudar mucho, ¿no? En que si tú llegas a ser un emprendedor, vas a tener que realizar una buena gestión de estos, una administración de estos factores productivos, cuya función es producir con un objetivo determinado. Les mencionaba, la mayor parte o generalmente es con fines de lucro, ¿ok? Para eso vamos a generar estos bienes o servicios. También les mencionaba que hay otro tipo de empresas, que son asociaciones civiles o de beneficencia, etcétera, que no son normalmente con estos fines, pero también requieren de factores productivos. Ahora, vamos a identificar entonces qué son los factores productivos de manera ya más específica. Y prácticamente son tres. Uno es la tierra, así se le conoce, pero ¿a qué nos referimos con tierra? Todos los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición, ¿sale? Esos son los factores productivos. El primero, la tierra, nos referimos a recursos naturales. Eh, puede ser, por ejemplo, árboles, ¿no? Eh, tenemos frutos, tenemos plantas, todos esos tipos de elementos son recursos naturales que tenemos, agua, ¿sale? Otro recurso, otro factor productivo, perdón, es el trabajo, ¿sale? Y ese nos referimos a la mano de obra. Para poder producir estos bienes o servicios necesitamos de personal, de gente, ¿sale? Mano de obra que nos ayude con esta elaboración de estos productos o el brindar estos servicios. Y por último, el otro factor productivo es el capital, es decir, necesitamos recursos financieros, es decir, dinero, ¿sale? Necesitamos también maquinaria, medios de producción, tecnología, ¿sale? Para poder llevar a cabo la producción de estos bienes o brindar estos servicios. La combinación de estos dichos factores es la mezcla de una manera determinada que no es espontánea, puesto que surge de una decisión prácticamente de quién. Es decir, el que se gestionen estos tres factores productivos tiene que ver en función de la administración por parte de alguien, ¿sale? No voy a ocupar cualquier tipo de recurso natural que a mí se me ocurra. No voy a contratar a cualquier tipo de persona que a mí se me ocurra o que haga actividades que yo quiera que hagan simplemente porque, pues a ver qué lo pongo a hacer, sino hay algo específico para lo que lo voy a ocupar, hay un recurso natural que yo voy a necesitar para mi producto que yo quiero ofrecer. Y también cuánto dinero, cuánta inversión necesito para establecer mi empresa, dependiendo de la magnitud, que normalmente en este caso les decía, van a ser pequeñas, medianas o incluso microempresas, que más adelante veremos en este caso cómo se diferencian unas de otras. Y también el tipo de tecnología que necesito para poder elaborar mi producto o para poder brindar mi servicio. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, lo relevante de este primer concepto que vimos de empresa es que para poder elaborar estos productos o servicios, necesitamos factores productivos que son estos tres, bajo la administración, bajo la gestión de un administrador, ¿sí? Que para eso es que ustedes están viendo esta materia en esta formación que están teniendo como administradores de empresas. Vean, vamos a ver otra definición un poquito más extensa de lo que nos referimos a empresa. Y
básicamente es como la que les mencionaba yo en un principio, la que para mí es más clara, ¿no? Pero aquí tenemos otra. Es una unidad económica, otra vez volvemos a ver aquí el término de unidad económica, que combina un conjunto de elementos humanos, técnicos y financieros localizados en una o varias unidades físico-espaciales, es decir, en un centro de gestión, en un lugar, ¿sí? Es decir, un lugar físico, ordenado según una determinada jerarquía, un administrador, es decir, según una determinada estructura organizativa y dirigidos por un empresario, ¿sale? Pues muy bien, esta es una definición más extensa de empresa. Y bueno, pues lo relevante de este concepto de entender qué es empresa para cuando te lleguen a preguntar, pues primero es un lugar físico, esa es una empresa, es una entidad económica, un lugar físico, en donde se van a realizar actividades, ¿sí? A través de la administración de factores productivos, y ya los vimos cuáles son, estos tres, para generalmente lucrar con ellos, ¿sí? A través de la producción de un bien o a través de brindar un servicio. ¿Por qué? Pues porque vamos a, con esto, con estos bienes o servicios, a satisfacer necesidades de una población, de un mercado al que yo le voy a ofrecer esto que voy a producir. Entonces, pues bueno, aquí claro ya lo extendí un poquito, pero puede ser mucho más concreto cuando alguien te pregunte o para ti mismo entender este concepto de qué es una empresa. Porque es a lo que nos vamos a dedicar como administradores, a gestionar estas entidades económicas. Y como les decía al principio también, nuestro principal rol como administradores es que estos son recursos, representan dinero, ¿sí? Entre mejor aprovechados tengamos estos factores productivos, es decir, que no tengamos mermas, desperdicios, que tengamos al personal necesario, solo al necesario, también la maquinaria o el recurso de tecnología, la necesaria, la que me permita ser competitivo, claro que voy a tener más beneficios, ¿sí? Con el mínimo de recursos utilizados. ¿Vale? Entonces, eh, pues bien, esta es la parte introductoria de nuestra materia, de esta primera clase que vamos a tener, que tenemos hoy, de esta clase grabada y que en breve tendremos en esta clase en Zoom para poder atender dudas y comentarios. Y bueno, avanzando un poquito con este tema del día de hoy, también algo importante que hay que conocer es el origen y la evolución de la empresa. La empresa nace con el comercio y el concepto de mercado. Nuevamente, el tema de mercado, es decir, el lugar donde se concentra la población, a donde voy a yo a llegar con esta población que va a consumir mi bien o mi servicio, ¿sale? Y en ese sentido aparece el sistema capitalista que les mencionaba hoy en día, es prácticamente el que a nivel mundial se ocupa en gran medida. Este sistema pasa por cuatro etapas bien definidas. Uno, tenemos el feudalismo, el capitalismo mercantil, el capitalismo industrial y el capitalismo financiero. Si tenemos en cuenta esas cuatro etapas, los elementos o estructura de la empresa en cada una quedarían de la siguiente manera. Vamos a irlas viendo. Primero con el feudalismo. Esta es una primera etapa primitiva, hablando de una estructura básica, es decir, quién conformaba la empresa, pues prácticamente era una unidad simple que se basaba en familias, ¿no? Eh, Cómo se componían las empresas era a través de empresas familiares solamente. Y aquí pues prácticamente era una unidad técnica, es decir, solamente de manera artesanal es como se hacían esas producción de un bien o de un servicio, ¿sí? Es decir, lo que las personas podían hacer, estas familias, elaborar de manera artesanal, así se le llama, manual, es lo que se podía ofrecer. Después tenemos la del mercantilismo. Aquí ya se le conoce como una etapa comercial, ¿sale? Que podría haber aquí empresas que eran, las estructuras de estas empresas eran familiares o también podrían ser de gente que no necesariamente tenía o conformaba esta empresa con familia, sino podía tener a otras personas como mano de obra que pudieran apoyar en la gestión o en la elaboración de esos productos o servicios. Aquí ya empieza a ver un poquito más, no solo el elaborar por elaborar productos, sino también por ver un tema más económico.
¿sí? De tener pues algún beneficio por la producción de lo que yo elaboraba, ¿no? O de lo que yo brindaba como servicio. Y tenemos una tercera etapa, que esta tercera etapa, a través de la revolución industrial en el siglo XVII, eh, empieza a ser todavía aquí un poquito ya más compleja la parte de la estructura. ¿Por qué? Todavía hasta esta época, la producción de las cosas, todos los bienes que se vendían a los consumidores, a las poblaciones, eran de manera artesanal, lo que la gente podía elaborar con sus manos. A través de la revolución industrial y con la llegada de las máquinas, se empezó a tener una producción masiva. Entonces, esto implicaba que estos factores productivos que platicábamos en un principio se ocuparan en mayor cantidad, más personas, más recursos naturales, más maquinaria, tecnología, etcétera. Y eso implicaba que existieran estructuras, es decir, empresas más grandes, con más recursos, ¿sale? Y eso, pues, por eso requería una mejor gestión de saber exactamente cómo administrar mis recursos. Eh, Aquí, pues, prácticamente se le conoce a este tipo de empresas ya a partir de este momento como las unidades económicas de producción, ¿no? La industria hace referencia a eso, a una producción a gran escala. Y la intención aquí era, pues, tener mucho mayor producción y una mayor cantidad de ganancias, ¿sale? Por último, tenemos el modelo multinacional, ¿sale? Que este va enfocado a eh, ya la parte financiera. Como organización capitalismo financiero, lo que buscamos ahora sí es prácticamente ser más competitivos para tener más cantidad o mayores beneficios financieros. Y eso a través de no solo satisfacer la demanda, ¿sí? Las necesidades internas de un país, de una sociedad, sino irme extendiendo, ¿no? Al punto de llegar hasta otras naciones. Eso hace referencia a la parte multinacional, ¿sale? Porque ya no estamos satisfaciendo o empresas que no solamente tienen presencia en un país, sino en varios países, y eso lo que hace es que se vuelva mucho mayor la cobertura de mercado y por lo tanto el nivel de ingresos, que es lo que hoy ya prácticamente se tienen muchas de esas empresas que hoy en nuestro país lo tenemos, que las vemos en nuestros estados, en nuestros municipios, nuestras colonias, pero que también ese tipo de empresas tienen presencia en otros países, ¿no? Eh, bueno, pues eso es algo relevante que a lo mejor en algún momento también les va a tocar a ustedes, no solamente estar en las pequeñas y medianas empresas, también en esas empresas multinacionales, que son empresas mucho más grandes en temas de recursos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ustedes tengan claro esta introducción a un poquito de la historia de las empresas, si lo clasificamos en estas etapas, así las podríamos ver, y cómo han ido evolucionando. Pues bueno, con esto llegamos a nuestra primera clase. Hoy en nuestra clase en Zoom estaremos platicando más a detalle algunas dudas, comentarios que tengan al respecto, porque pues básicamente, o sea, si a lo mejor pensábamos que como administradores teníamos muy poca relevancia, ¿no? En nuestra formación y la realidad es que no, porque tenemos mucho que ver con la parte económica de cualquier país. Y eso va a depender de qué tan bien administremos la empresa en la que estemos nosotros o la que creemos nosotros y pues el beneficio que le podamos brindar, ¿no? Primero, claro, no es solamente tener un beneficio para, o sea, la sociedad y listo, sino también el que yo pueda tener un gran recurso financiero para mí con esta producción o con lo que yo vaya a ofrecer a la sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo en breve para esta clase en Zoom.